Hola, ¿qué tal? Seguramente si estás viendo este vídeo es porque quieres saber si hay una manera fácil, una manera rápida de centrar un elemento en CSS. Me llamo David Zamora y a continuación en este vídeo te voy a enseñar la manera más fácil que hay actualmente de centrar cualquier tipo de elemento en CSS. Esto lo haremos con un estándar de CSS que se llama CSS Grid y sirve para maquetar de forma mucho más fácil que con el CSS tradicional. Además, no hace falta instalar nada y funciona en todo tipo de navegadores. Así que sin más, vamos al editor de código y te lo enseño. Muy bien, ya estamos aquí delante de nuestro editor de código y yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero podéis utilizar el que vosotros queráis. En este caso tenemos un index.html, que es donde vamos a escribir todo el código HTML. Vamos a poner los elementos que luego vamos a maquetar. En este caso vamos a centrar a través de la hoja style.css. Vamos a hacerlo un poco rapidito esto. Vamos a hacer el doctype y vamos a escribir nuestro código HTML dentro del body. Para este caso en concreto vamos a hacer un div que se llame container. Dentro del container vamos a hacer otro div que tenga la clase element y dentro del element pues vamos a hacer un span que contenga el número 1. De acuerdo. Y ya estaría hecho la estructura HTML para hacer este mini ejercicio, este ejemplo. Ahora simplemente pues vamos a maquetar, vamos a linkar la hoja de estilos con el index.html y ahora sí que vamos a pasar a los estilos. Para que lo puedas ir viendo mientras lo vamos haciendo, vamos a partir la pantalla en dos. Vamos a abrir el navegador y vamos a poner esto por aquí y esto por allá. Vale, perfecto. Así. Entonces, lo primero que vamos a hacer será trabajar con la clase container. Le vamos a decir que tenga un width de 100 view weight points y un height de 100 view height points. Con esto le estamos diciendo que el contenedor tenga todo el ancho y todo el largo de la pantalla. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al elemento. Dentro del elemento pues le vamos a decir que tenga un background color orange, por ejemplo, que tenga un width de 200 píxeles, que tenga un height de 200 píxeles también, que tenga un color de la fuente pues blanco, un font size de 2,5 rems y ahora es cuando vamos a centrar nuestro elemento. En este caso vamos a centrar el número 1 que hay en el recuadro. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero tenemos que escribir la propiedad display grid, que sería pues ponerlo en formato de rejilla. Una vez tenemos el display grid ya hecho, simplemente tendremos que escribir la siguiente propiedad. Ponemos place items y escribimos center y tachan. Y ya estaría centrado. De esta manera tan fácil, con estas dos líneas de código, podemos centrar cualquier tipo de elemento en CSS. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que lo puedas ver mejor. En este caso, vamos a centrar el recuadro naranja en medio de la pantalla. Para ello haremos lo mismo. Ponemos la propiedad display grid y una vez tenemos el display grid ya puesto, ya simplemente tendríamos que escribir otra vez place items center. Le damos a guardar y se vuelve a centrar en medio de la pantalla. Esta es la forma más fácil que conozco yo de centrar cualquier tipo de elemento en CSS. La más fácil y la más rápida. Si conoces alguna otra manera más fácil, por favor déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like, puedes suscribirte y recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia, también puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos.